Es que se ve, mira, literal, va un poco extraño. Y ya se empieza como a calentar un poquito aquí, en esta zona. No, Master YouTube, Master YouTube, Master YouTube. Hace exactamente 7 meses probamos el iPhone 12 Pro Max. Intentamos llevar este teléfono a que sufra un poco con el Minecraft al máximo, probando pues texturas y cosas así. Y de hecho lo conseguimos, logramos que Minecraft bajara el rendimiento de este teléfono, que supuestamente, bueno, no supuestamente, era el más avanzado de la gama de iPhone 12. Este es el Pro Max, ¿ok? Sorpresivamente, nadie se lo esperaba. Ha salido la gama de iPhone 13. Y la gama más alta es esta, chicos. El iPhone 13 Pro Max. Y adivinen qué. Hoy haremos que este teléfono sufra. Antes de cualquier cosa, chicos, los dos teléfonos literales que son lo mismo, amigo. O sea, teniéndolo así en la mano, sí que es verdad que pues este tiene un montón de características que son, yo que sé, por ejemplo, mira, la cámara se me hace que en este está más grande y que en este está más pequeñito, ¿no? Pero bueno, que en conclusión, este teléfono es avanzado. Pero es que a mí, es que se me parece, hermano, igualito. Pero bueno, que lo importante viene por dentro, con lo cual prepárense a ver cómo este teléfono intenta dar lo mejor de sí con el Minecraft super realista. Bueno, dicho eso por ahí, larguémonos a ver qué rendimiento podemos conseguir con esta vaina. Ok, chicos, ya estamos aquí adentro. Vean esta, es que se ve bien fluido, o sea, lo siento súper fluido, a diferencia del otro. Pero bueno, mira, para empezar, fíjense que por aquí tengo muchas, bueno, 5 texturas más o menos descargadas. Aquí estamos. Y una de ellas creo que tiene sombras y agrega el reflejo y toda la cosa, pero la mayoría es lo que cambia son los bloques, ¿ok? Con lo cual, antes de activar cualquiera, me voy a meter en un mundo de estos normales, ¿sabes? Imagínate como normal, ¿sabes? Que vas a empezar a jugar el Minecraft, nunca lo has jugado en tu vida, y te vas a crear tu primer mundo que se va a llamar Soy novato, soy noob con estilo, por ejemplo. Voy a poner en creativo para volar un poco las zonas. ¿Y qué otras cosas más? Vale, mundo infinito, simulación. Esto no, supongo que va a generar primero todos los chunks de alrededor. Lo voy a poner en 8. Todo el máximo, ¿ok? Nada de tonterías aquí. Vale, creamos el mundo. Hasta ahora, pues obviamente va todo fluidísimo. No tiene ninguna aplicación abierta, nada extraño. Así que tampoco debería ser un problema súper grande. Ningún tipo de shader ni cosa que le agreguemos, ¿no? Vale, ok. Bueno, ignoremos un poco el tema de los chunks que generó. Un poco extraño al principio, pero va bien, no me quejo. Sí. Uf, la fluidez, amigo. Va bien, más o menos bien fluido. Está generando 48 chunks. La verdad es que no me acuerdo cómo fue en sí el rendimiento con este 12 Pro Max. Tampoco fue malo, pero aquí está generando 48 chunks y... Oh, aquí ya... Vale, aquí se nota un poquito la caída, pero tampoco raro. A ver, sí que es verdad que estamos en una zona muy plana. O sea, aquí es una zona súper plana y... Pues que tampoco hay muchos árboles. Me gustaría ir a una jungla a ver qué tal se ve, ¿sabes? Mira, aquí puede que baje un poco. Uf, amigo. Vale, este pueblo está bonito, ¿no? Está raro. A ver, esta casa que se generó aquí arriba. Ah, no, que es una herrería. ¿Esto es una herrería? No, ¿verdad? Esto no es ninguna herrería. A ver. Vale, tampoco nada interesante. Este tipo de generación me gusta porque, claro, nadie puede llegar aquí arriba. O sea, se generó sin ningún sentido, pero se ve perra. O sea, se ve bien. Oye, pues se juega normal, o sea, se juega bien. Mira, aquí, por ejemplo, aquí no va a 120 FPS. Aquí no va a 120 FPS. Es decir, ¿por qué pasa esto? Espero que se esté viendo en el video que como que se corta, pero tampoco es un problema muy grande. Creo que porque estamos renderizando muchos chunks. Y ya se empieza como a calentar un poquito aquí, en esta zona. Que es normal, ¿no? 48 chunks no es poca cosa. Y aparte es un teléfono, ¿sabes? Mira, 48 chunks. Ray Tracing no lo podemos probar. Supongo que no. Vale, vamos a ponerlo normal, en 16 chunks. Tampoco hay que exagerar. Vale, aquí sí, fíjense. Aquí sí va a una fluidez más... Pues mucho mejor. Vale, creo que a este punto sí sería bueno que agreguemos ya los shaders, ¿no? O alguna textura. A ver, ¿usted qué me da, amigo? Vale. Dios mío, lo veo Full HD. Eso sí que me gusta, la pantalla de este teléfono. Es todavía, creo que es OLED, aunque este tiene algo de OLED, ¿no? Porque me gusta cómo se ven los negros, los colores, ¿sabes? Por ejemplo, el negro completo. Vamos a bajar a una cueva rápido, antes de agregar cualquier shader. Porque el negro completo de este teléfono es que se apagan los píxeles, ¿sabes? Como que se apagan los píxeles y literal hace como un efecto de negro completo. Sí, amigo. Ahora lo están viendo todo en negro, pero es que miren qué negro. Es como un negro absurdo.
absoluto, ¿sabes? Totalmente absoluto, amigo. Vamos a activar ya los shaders, chicos. Voy a salir un segundito por aquí y activémosle una textura. Quiero ver una textura súper real. Mira, el realístico este es la que más pesa ahora mismo. Este es el shader. Voy a activar este primero, el bicúbico. A ver qué tal. Ok, es primera vez que pruebo este shader. Vale, ok, cuidado. Me gusta cómo se ve, viejo. Me gusta, amigo. No tengo sombras, obviamente. Bueno, si me pongo, a ver, voy a poner en, ¿cómo me pongo en tercera persona? ¿Cómo me pongo en tercera persona? ¿Tú me cago en todo? ¿Cómo me pongo en tercera persona? Ok, tercera persona. Va, ahí estamos. Vale, no tengo bueno, no tengo sombra. Tú, pero mira el agua. Chicos, es la primera vez que juego. ¡Hola, qué bonito! ¡Qué bonito está esta agua! Es la primera vez, te lo juro. Sé que soy pesado, pero es la primera vez que veo este tipo de agua aquí en Minecraft Bedrock, ¿sabes? Oye, sí se empieza a calentar, amigo. Sí se empieza a calentar, no te voy a mentir tampoco. Mira, esta agua es bonita, súper bonita. Y empezamos a ver cómo empieza esta ya como a congelarse. Tú, es que no va a haber un dispositivo que corra Minecraft, por ejemplo, así, sin cortarse tal cual. Al menos un iPhone, porque de momento solo hemos probado iPhone. Pero que no está mal, loco. Me gusta. Si no me equivoco, este agrega movimiento a las hojas, ¿no? Sí, este le agrega movimiento a las... ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Wow, aquí sí se ve fluido. O sea, chicos, a ver, les digo, tampoco quiero que piensen que esto es un teléfono malo, ni mucho menos. Es un teléfono caro. O sea, este teléfono cuesta $1099 más o menos, o más. No me acuerdo cuánto fue que costó, Dios mío. Pero bueno, que es un teléfono caro. O sea, es algo que por el precio de este teléfono te viene saliendo una 3080 prácticamente, que es una gráfica súper potente, amigo. Me da curiosidad que cuando miro al cielo se pone un poco más lento y cuando miro a la tierra aquí no se pone tan lento. ¿Se mueven esas nubes? Ah, es por eso, mira, las nubes se van moviendo. Con razón. Podríamos quitar estas nubes cuadradas para que se vea todavía mejor, pero bueno, vamos a pasar un poquito de eso. Vale, salimos un momento, chicos. Vamos a salir un ratito para activar ahora sí que una textura. ¿Lo activamos con el shader? Eso puede ser. No puede ser bueno, no sé si hacerlo. Vale, vamos a activar el realístico junto con el shader. Vale, que se genere primero el shader y luego la textura. Ok, a ver, no sé si va a ser compatible. Lo primero, no sé si va a ser compatible. Y si es compatible, cuidado, que esto no se caliente mucho. Está hasta tardando en crear el mundo, en generarlo. Tengan en cuenta, la textura que acabamos de agregar es potente, ¿vale? Está cargada. ¿La cargó? Un segundo, me voy a... Está lento, está súper lento. Vamos a ponerlo en primera persona para que veamos más cerca. ¿What? Ok, esto está... Ahora calculo que no va ni siquiera a 20 FPS. Esto no va a 20 FPS, chicos. Mira, vamos a buscar el diamante. Agarramos diamante por aquí, esto por aquí, un poquito de obsidiana. Que el diamante siempre es de las mejores cosas que se ven. No siempre es la más detallada, pero es de las mejores. Tú, chicos, es que se ve, mira, literal, va un poco extraño. Así se ve el diamante, que tampoco es que se ve súper mal, pero en cuanto a rendimiento va un poco extraño. Pensé que esta textura iba a ser de las que menos iba a dañar, ¿no? Ok, estamos dentro del Nether. Oh, ¿eso es una fortaleza? ¿Eso es una fortaleza? Un segundo. Es que no veo, no se ve nada. Ah, no es una fortaleza. Hasta en el Nether va un poco extraño. Tú, eso. Minecraft me sorprende cada día más. Te lo prometo, Minecraft es como el típico juego loco que no existe computadora que lo aguante, ni teléfono por lo que vemos. Pero ese es en el caso, obviamente, de que tú le quieras agregar más texturas y más cosas, porque normalmente, pues, en un mundo normal tampoco pasa nada, ¿sabes? O sea, puedes jugar todo normal. Por cambiar un poquito, le voy a agregar solamente esta a un nuevo mundo que es Tegra Shader. Esto es un shader, esto no es una textura, pero que de igual forma, pues, se ve bien, ¿sabes? Los shaders yo creo que puede llegar a ser mejor que las texturas en algunos casos. Mira, por ejemplo, aquí, Dios mío, ¿qué es esto? Vale, en este caso específico no me gusta cómo se ve. Me gusta más la anterior. Se ve súper raro. ¡Hala, el sol! Ah, este sí le agrega como un destello al sol, me gusta. A ver, vale, esto de aquí sí es una textura, chicos. Pero mira, por ejemplo, para jugar el Minecraft así tal cual, texturas como estas vienen bien porque tampoco bajan tanto el rendimiento. A este punto, chicos, les prometo que está bien caliente aquí. O sea, aquí, esta mano no. Esta mano aquí no me está molestando. Aquí es donde sí me está molestando, ¿sabes? Que a veces se hace complicado. Con un case no pasaría, que necesitaría uno yo, ¿sabes? Pero bueno, ni modo. Por cierto, qué bonita esta textura. Mira cómo se ve. ¡Hola! ¡Wow! Deberían agregar como profundidad. Sería chulo. A ver, ¿qué les parece, chicos, el rendimiento en el iPhone 12 Pro Max? Les digo la verdad, a mí me gusta la pantalla. Yo en teléfonos, en pocos teléfonos he probado pantallas de 120 Hz y la verdad que sí se nota mucho la diferencia cuando lo pruebas cuando pasas de 60 a 120. O sea, se nota muchísimo la diferencia. Y en cuanto a rendimiento, me sorprende que no sea capaz de aguantar un shader y una textura a la vez. Pues es capaz, pero como que a tirones, ¿sabes? Recordemos que esto es un teléfono de gama alta que por su precio no es barato, pero obviamente para hacer un teléfono aguanta muchísimo porque se puede hacer un montón de cosas con esto. O sea, el teléfono no es solo para jugar. La cámara, tengo que probar esta vaina porque según lo que he visto es una cámara que está muy buena. O sea, es muy buena.
modo cinemático y toda la cosa. Pero en fin, que sí, esto ha sido Minecraft con el iPhone 13 Pro Max, amigo. Si quieren que sigamos haciendo pruebas o alguna otra cosa chula, recuerda suscribirte por ahí abajo y estate atento a la comunidad, que estaré subiendo algunos screenshots si es que consigo alguno chulo de este Minecraft en concreto. A ver, porque con los shader y todas las cosas me ha gustado mucho. En fin, yo soy el Master y nos veremos en otro videito. Hasta la próxima. Adiós, adiós, adiós.